consulta número 782-22 relativa a las medidas ante la pérdida de poder adquisitivo de las rentas del trabajo, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida. Para su formulación, señor Sanz, en su nombre tiene la palabra. Buenos días, presidente. Ayer hablábamos y debatíamos sobre la desigualdad y hoy voy a continuar haciéndolo porque hablar del empobrecimiento de los trabajadores con una inflación del 9,3 y apenas una subida salarial del 1,76 en Aragón, en un contexto en el que, según conocimos ayer, antes de ayer, según datos del Banco de España, las empresas han incrementado en un 84% sus beneficios ordinarios en el primer semestre del año, es hablar de desigualdad, más aún si tenemos en cuenta, señorías, que el 83,4% de la inflación deviene directamente de que estas empresas cargan los márgenes de beneficio habituales al precio final del producto. Así tenemos ahora mismo subiendo la inflación de segunda ronda y bajando la inflación de primera. Por lo tanto, por mucho que cacareen las derechas, señor Lambán, esta situación es una situación que a nuestro juicio es preocupante. Y en este contexto, el otro día, el líder de la COE, el señor Garamendi, decía dos cuestiones que a nosotros nos parecen inaceptables y nos preocupan. La primera, que hablar de ricos y pobres en este país no se puede hacer porque es radicalizar a la sociedad. Y la segunda, que jamás iba a aceptar un acuerdo, ni ahora ni nunca, dijo, que de alguna manera vinculase la revisión salarial al incremento de los costes del consumo, del IPC. Bien, en este contexto los sindicatos están exigiendo algo tan básico como la negociación colectiva, una cuestión bastante normal en cualquier caso, ¿no? Y la situación augura un final de año conflictivo, más aún si tenemos en cuenta que en Aragón, señor Lambán, solo se han negociado 74 de los 220 convenios colectivos y muchos de ellos finalizan este año. Bueno, ante esta situación, que es, a nuestro juicio, a juicio de Izquierda Unida, un problema social de primer orden, y lo primero que le quería preguntar es si para usted también lo es, este es un problema social de primer orden y también económico. Lo que queremos saber, y yo creo que le interesa esta cuestión a multitud, al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad, lo que queremos saber es qué opinión le merece a usted esta situación y, sobre todo, qué medidas en el ámbito de sus competencias va a desplegar para paliarla en la medida de las posibilidades. Gracias, señor Sanz. Señor presidente. Gracias, señor Sanz. Mire, si yo fuera capaz de hacer todas las cosas que usted me plantea que haga, no sería un presidente autonómico, sería un ser absolutamente portentoso, inimitable e inigualable. Y no soy un ser portentoso, soy un tipo de gea como usted, normal, sencillo, humilde, que hace todo lo que puede y que gestiona sus competencias de la mejor manera que puede. Entre mis competencias no está la de intervenir en ese asunto que usted está comentando, pero es que ni siquiera lo está en las competencias del Gobierno de España. En este momento la negociación colectiva se plantea entre los representantes de los sindicatos y los representantes de los trabajadores, y lo que sí le puedo decir, y es cuarta o quinta vez o sexta que lo digo en esta tribuna, que, en mi opinión, la gravedad del problema que tiene España y que tiene Europa ni siquiera se puede abordar para encaminarle una solución con una negociación colectiva. Creo que es absolutamente imperativo que se hable en serio de un pacto de rentas, que es algo mucho más ambicioso y que involucra muchas más partes. Y si me permite usted remontarme al tiempo, le diría que la situación es de tal gravedad que lo que realmente habría que plantearse es reeditar el contrato social y político que los europeos fueron capaces de hacer en 1945. Esto no es una cuestión solo, en mi opinión, de negociación colectiva, sino que es una cuestión que afecta a muchos más ámbitos de la vida social, de la vida económica, y que, desde luego, sería, en mi opinión, la única manera de garantizar la buena vida, la vida digna y los derechos de los trabajadores, pero junto con los derechos de los trabajadores, los derechos de la sociedad en su conjunto. Gracias, señor Lambán. Señor Sanz. Pensaba, señor Lambán, que estaba hablando con uno de los presidentes de las comunidades autónomas más influyentes del país y uno de los políticos más relevantes de la escena actual. Ahora, en serio, señor Lambán, y yo comparto con usted lo que acaba de decir. Se ha roto el contrato social y hay que reconstruir ese contrato social. ¿Desde dónde, señor Lambán? ¿Con qué mirada? Eso es lo que le pido, que nos diga desde qué lugar
valora usted esta situación de acumulación por un lado y de pérdida de capacidad de poder adquisitivo por otro? Porque, claro, al final lo que hace falta, y esa es la primera parte del enunciado de mi pregunta, es que la ciudadanía que está sufriendo la inflación y que está viendo cómo las empresas incrementan sus beneficios, escuche de sus representantes públicos, en este caso concreto de su presidente, que su presidente exige responsabilidad también a las empresas para que se sienten a negociar los convenios colectivos. Esa es la primera parte de mi pregunta. Y le exijo esto porque en otras ocasiones usted ha exigido responsabilidad en el ámbito de los conflictos laborales a la clase sindical, a los trabajadores y a las trabajadoras. La misma que ha exigido a esos trabajadores y a estas trabajadoras le pido que exija a la clase empresarial. Y dice que no tiene competencias. Yo le voy a recordar alguna medida que podemos hacer en el marco de nuestras competencias. La primera, garantizar que las empresas que gestionan servicios públicos garantizan unos salarios dignos a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Esa es la primera. Le podría hablar de la limpieza, del transporte sanitario, en fin, de muchísimas cosas, ¿no? Porque escudarnos en la externalización para no garantizar derechos fundamentales de personas especialmente importantes en la prestación de servicios públicos, pues es, como digo, lavarse las manos. Y podemos hablar de más cuestiones. Las empresas con las que se contrata, las empresas que suministran o las empresas que se subvencionan. Fíjese, el Parlamento Europeo ahora mismo está trabajando en una directiva para hacer responsables a las empresas de la situación de sus subcontratas en todo el mundo. Vayamos un poco por delante nosotros y avancemos. ¿En qué? En condicionalidad. La segunda cuestión. Fíjese, los presupuestos del Gobierno de Aragón ahora mismo tienen créditos, voy acabando, por valor de 189 millones en transferencias a gasto a empresas privadas y 483 millones en transferencias corrientes. Solo en subvenciones gestionadas por el Gobierno de Aragón y tramitadas por el Gobierno de Aragón. ¿Por qué no condicionamos estas subvenciones a la garantía de condiciones laborales dignas con la inclusión de compromisos para las cláusulas de revisión salarial? Porque al final los trabajadores y las trabajadoras lo único que están pidiendo es que al final de año se les compense por la pérdida de poder adquisitivo a niveles dignos. Y es una cuestión bien interesante para debatir con alguien que reclama la socialdemocracia, porque tampoco estamos pidiendo cuestiones que se alejen de ese espectro ideológico, señor Lambán. Es cuestión de voluntad y es cuestión de tomar partido. Gracias, señor Sanz. Señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Sanz, yo antes he reclamado para mí la condición de ser un político que tiene voz y que interviene en los debates nacionales de nuestro país, creo que de una manera bastante sensata, bastante constructiva y defendiendo siempre a Aragón. Eso me convierte en una persona normal que trabaja, que se esfuerza, aunque desde luego no pretendo en modo alguno acercarme a su dimensión. Usted es un hombre que solo está dispuesto a dar explicaciones y a rendir esas explicaciones ante Dios y ante la historia. Y a esos niveles yo, señor Sanz, jamás podré llegar. Mire, señor Sanz, el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores deja absolutamente claro qué responsabilidad tiene cada cual en cuanto a los salarios, en cuanto a la política laboral. Y, desde luego, no es responsabilidad, en modo alguno, del Gobierno de Aragón entrar a resolver los problemas que las subcontratas o que todas aquellas empresas o entidades que dependen de alguna forma del Gobierno de Aragón en cuanto a subvenciones, porque ahí termina toda su dependencia. No es problema del Gobierno de Aragón cómo resolver sus problemas laborales. Ni es problema, ni podemos, ni tenemos capacidades. Es que el problema que tiene es que usted no es socialdemócrata, usted es comunista, y eso del comunismo es otra cosa distinta a lo de la socialdemocracia. Por cierto, el comunismo es una teoría política que se puso en práctica durante décadas, fracasó estrepitosamente y es una cuestión absolutamente minoritaria con la que todos tenemos que convivir, pero que todos sabemos lo que significa cada vez que una sola de las medidas que preconiza se llegan a aplicar. Nosotros lo queremos, lo respetamos mucho, pero sabemos que sus palabras provienen del fondo de la historia del siglo XX y, desde luego, nosotros en modo alguno vamos a seguir ese tipo de caminos que tanto horror, tanta miseria, tanta falta de libertades y tantos desastres produjeron en los países donde se aplicaron y siguen produciendo en algunos países, sobre todo en América Latina. Gracias, señor presidente. Terminadas las preguntas al presidente, continuamos con el orden del día.